Son las 5:15 de la mañana en Avondale, Arizona. Un vecino que sale a correr, como todos los días, se detiene a media cuadra de la casa de los Doyle. Algo no está bien. La camioneta de Robert no está en la cochera. La luz de la cocina está prendida, pero no se ve movimiento adentro. Y hay un silencio raro, de esos que uno no sabe explicar, pero que el cuerpo reconoce antes que la mente. El vecino se queda parado un momento. Piensa en tocar. Piensa que quizás está exagerando, que a lo mejor Robert madrugó para abrir el taller. Sigue corriendo. 40 minutos después, esa misma casa ya no existe. Y 15 años de amistad, de domingos, de carne asada, terminarían resumidos en un expediente que hasta hoy sigue abierto en las oficinas de la Fiscalía del Condado de Maricopa. Quédate hasta el final, porque hay un detalle sobre la última llamada que Robert Doyle hizo esa noche, que el detective a cargo del caso describiría, años más tarde, como la pieza que nunca terminamos de entender. Avondale queda al oeste de Phoenix, en pleno valle. Es de esas ciudades que crecieron rápido en los últimos 20 años. Fraccionamientos nuevos, calles anchas, casas de un piso con techo de teja roja y jardín de piedra, porque ahí casi no llueve. En agosto el termómetro no baja de 40 grados ni de noche. La gente vive con el aire acondicionado prendido los 12 meses del año y las cortinas cerradas para que no entre el sol de la tarde, ese sol que en Arizona no perdona a nadie. El barrio donde vivían los Doyle se llama Rancho Santa Fe, un fraccionamiento con nombre bonito y casas todas parecidas entre sí, tan parecidas que los repartidores de pizza a veces se equivocan de puerta. Ahí todo mundo se conoce por el nombre de los hijos, no por el apellido. La mamá de Tyler, el papá de Ava. Los sábados por la mañana el barrio se llena de niños en bicicleta antes de que apriete el calor. Y para las 11 ya no queda nadie afuera, porque el pavimento empieza a quemar. Es un barrio de gente trabajadora, enfermeras, mecánicos, maestros de primaria, choferes de reparto, gente que se conoce de las juntas escolares, de las fiestas de cumpleaños, del súper. Un barrio donde una tragedia como la de los Doyle no encajaba en absoluto, y por eso mismo, cuando pasó, se sintió como si le hubiera pasado a cada casa de esa calle al mismo tiempo. Robert Doyle tenía 43 años. Había nacido en Glendale, a unos minutos de ahí, y llevaba viviendo en Avondale desde que se casó. Trabajaba en un taller mecánico sobre la avenida Dishart, uno que había levantado con un socio y amigo de toda la vida, Danny Reyes, 15 años atrás, cuando los dos todavía eran unos muchachos con más ganas que dinero. Robert era el que se quedaba hasta tarde revisando motores cuando algo no cuadraba. El que nunca cobraba de más a las señoras del barrio que llegaban con el carro descompuesto y cara de angustia. El que ayudaba a arrancar cualquier vehículo sin cobrar un centavo, aunque fuera un desconocido varado en la esquina. Tenía las manos siempre manchadas de aceite, sin importar cuánto se las lavara, y una cicatriz en la ceja izquierda de un accidente de cuando era joven, trabajando debajo de un carro mal apoyado en un gato hidráulico. Esa cicatriz era lo primero que la gente notaba de él, y también lo que más recordarían después, cuando su foto empezara a circular en las noticias. Su esposa, Cheryl Doyle, de 39 años, trabajaba de enfermera en el hospital Banner Estrella, casi siempre en turno de noche. Era de las enfermeras que los pacientes pedían por nombre, de las que se acordaban del cumpleaños de la señora del cuarto 214 sin que nadie se lo pidiera. Llevaba el cabello siempre recogido y una energía que contagiaba hasta en los peores turnos. Tenían 2 hijos. Tyler, de 10 años, un niño flaco y curioso que quería ser piloto y que se sabía de memoria los nombres de todos los modelos de avión que veía pasar por el cielo del valle. Y Ava, de 7, que llevaba 2 años tomando clases de natación en el club del fraccionamiento y ya nadaba mejor que su papá, cosa que le encantaba recordarle cada vez que podía. Los domingos, Robert hacía carne asada en el patio trasero, con la parrilla que él mismo había armado con piezas del taller. Danny casi siempre estaba ahí, con una cerveza en la mano, riéndose de sus propios chistes, como parte de la familia. Llevaban tanto tiempo de amigos que nadie en el barrio se acordaba de un domingo sin él.
Danny había sido testigo en la boda de Robert y Cheryl. Le había prestado dinero, sin intereses, cuando abrieron el taller y las cuentas no cuadraban. Era el padrino de bautizo de Tyler. Eso, con el tiempo, se volvería el detalle que nadie en el barrio pudo dejar de repetir. Tyler cursaba 5º grado en la primaria del fraccionamiento, a solo 10 minutos caminando de la casa, aunque casi siempre lo llevaban en auto por el calor. Era de los niños que se sabían de memoria la ruta de cada vuelo que pasaba sobre el valle, porque Avondale queda justo debajo de una de las rutas de aproximación del aeropuerto de Phoenix, y las tardes de verano se sentaba en el patio a ver los aviones bajar, contando en voz alta las líneas que reconocía por el color de la cola. Su maestra lo describía como un niño callado en clase pero atento, de los que levantan la mano solo cuando están seguros de la respuesta. Ava, en cambio, era puro movimiento. 2º grado, siempre con el cabello mojado porque salía de natación directo a cualquier otro lado sin darle tiempo a secarse. Su entrenadora en el club del fraccionamiento decía que tenía madera para competir en serio, que en un par de años, si seguía entrenando así, podía llegar a las estatales. Ava se lo repetía a su papá cada semana, como si fuera una noticia nueva cada vez. Y Robert siempre le seguía la corriente, le decía que sí, que la iba a llevar a las estatales, aunque fuera manejando toda la noche si hacía falta. Cheryl, en el hospital, tenía fama de ser de las enfermeras más queridas del piso de medicina interna. Una compañera suya, que trabajó a su lado casi 8 años, contaría después que Cheryl era de las que se quedaban 15 minutos extra sin cobrar con tal de terminar de acomodar a un paciente antes de irse, de las que llevaban dulces al carrito de medicinas para los niños que llegaban asustados a hacerse un estudio. Nadie en ese hospital, dijo esa misma compañera, hubiera imaginado jamás que Cheryl guardaba un secreto de ese tamaño. Las primeras señales llegaron despacio, como llegan siempre. Nadie las nota cuando están pasando. Solo se vuelven visibles después, cuando ya es demasiado tarde y uno las junta todas de golpe, como piezas de un rompecabezas que en su momento parecían no tener relación entre sí. Cheryl empezó a cambiar de horario en el hospital sin avisar con tiempo. Antes decía, hoy salgo a las 7, y de un mes para otro empezó a decir, no sé a qué hora salgo, ya te aviso. Robert no le dio mayor importancia. Un turno de enfermera es así, impredecible, con emergencias que no avisan. Después vino el teléfono. Cheryl siempre lo había dejado en la cocina, cargando, boca arriba, sin ningún cuidado especial. De un mes para otro empezó a llevárselo al baño cuando se bañaba. Empezó a ponerle contraseña, algo que jamás había hecho en los 12 años que llevaban casados. Robert se rió la primera vez que lo notó. Le dijo, en broma, mientras cenaban, que parecía que le andaba escondiendo un amante. Ella se rió también y le contestó que no fuera exagerado, que solo era por seguridad, porque en el hospital tenían información de pacientes. Pero se rió medio segundo tarde. Ese medio segundo, Robert no lo pudo olvidar. Un sábado de septiembre, Danny canceló la carne asada por primera vez en años. Dijo que tenía que ir a Tucson por un asunto de familia, algo relacionado con un tío enfermo. Robert no preguntó más. Le deseó que todo saliera bien y colgó. Esa misma tarde, un vecino comentó, sin darle importancia, mientras regaba el jardín, que había visto la camioneta de Danny estacionada por el fraccionamiento contiguo, cerca del gimnasio donde Cheryl iba a hacer ejercicio los sábados por la mañana. Robert se quedó pensando en eso más de lo que hubiera querido admitir, pero lo dejó pasar. Danny también hacía ejercicio en esa zona, se dijo. No significaba nada. Esa noche no durmió bien. Al mes siguiente, Cheryl empezó a arreglarse distinto para ir al hospital. Nada exagerado, nada que un extraño hubiera notado. Un perfume nuevo que Robert no reconocía. El cabello siempre recién lavado, incluso cuando salía a las 5 de la mañana para un turno que terminaba con el pelo pegado a la frente de tanto trabajar. Robert, que no era de los que sospechan de todo, empezó a hacer cuentas que antes ni se le ocurrían. ¿Cuántas veces había cancelado planes en las últimas semanas? ¿Cuántas veces el teléfono había vibrado a medianoche y ella había salido del cuarto para contestar en el pasillo, con la puerta entrecerrada?
Nada de esto, por separado, significaba algo. Juntas, esas piezas empezaron a formar una imagen que Robert todavía no quería ver del todo. Un jueves de octubre, Robert salió del taller antes de lo normal. Tenía dolor de cabeza y decidió irse a la casa a descansar en lugar de terminar el último carro del día, uno que de todas formas podía esperar hasta el lunes. Cuando llegó, la camioneta de Cheryl no estaba, tampoco los niños, que ese día tenían práctica de natación con la abuela, la mamá de Cheryl, que los recogía de la escuela los jueves. Se metió a bañar, con la esperanza de que el agua caliente le quitara el dolor de cabeza. Y ahí, en el mueble del baño, junto al lavabo, encontró el teléfono de Cheryl. Sin contraseña esta vez. Se le había olvidado ponerla, o quizás, en el fondo, ya no le importaba tanto que la encontraran. Robert lo tomó sin pensarlo 2 veces. Vio los mensajes. No hicieron falta más de 10 líneas para entender todo. Danny, su Danny, el que había sido testigo en su boda, el que le había prestado dinero cuando abrieron el taller sin pedirle un solo interés, el que llevaba 15 años sentado en su patio los domingos como si fuera de la familia, riéndose con sus hijos, cargando a Tyler en hombros cuando era chiquito. Los mensajes tenían fecha del mes pasado y del anterior a ese. No era algo nuevo. Era algo que llevaba tiempo viviendo debajo de su casa, debajo de su mesa, debajo de sus domingos, sin que él lo notara. Robert se quedó sentado en la orilla de la tina, con el teléfono en la mano, el agua de la regadera todavía corriendo, el vapor llenando el baño hasta empañar el espejo por completo. No gritó, no rompió nada. Se quedó ahí, quieto, un tiempo que él mismo, si alguien le hubiera preguntado, no habría sabido calcular. 10 minutos, 40, 1 hora entera, tal vez. El cuerpo se le puso frío, aunque el baño estaba lleno de vapor. Le empezó a temblar la mandíbula, no de frío, sino de algo que todavía no tenía nombre. Dejó el teléfono exactamente donde lo había encontrado, en el mismo ángulo, junto al mismo cepillo. Se vistió despacio. Salió de la casa antes de que Cheryl regresara del hospital, sin saber muy bien a dónde iba, y manejó más de 1 hora por la autopista sin rumbo, solo para no estar en esa casa cuando ella llegara. Esa noche, cuando Cheryl por fin llegó, Robert actuó como si nada. Cenaron los 4 juntos, pollo asado que ella había preparado la noche anterior. Ayudó a Tyler con la tarea de matemáticas, fracciones que al niño se le complicaban. Le leyó un cuento a Ava, el mismo de siempre, el del conejo que se pierde en el bosque. Por dentro, algo se había apagado. Los días que siguieron, Robert empezó a dormir cada vez menos. Se acostaba junto a Cheryl y se quedaba con los ojos abiertos, mirando el techo, repitiendo en la cabeza las mismas frases que había leído en ese teléfono. Palabras que Danny le había escrito a su esposa, palabras que Cheryl le había contestado, algunas tan parecidas a las que alguna vez le había dicho a él, en otra época, que le costaba respirar solo de recordarlas. Dejó de comer con ganas. Bajó de peso sin proponérselo, tanto que un empleado del taller le preguntó si estaba enfermo. En el trabajo, sus compañeros empezaron a notar que se equivocaba en cosas simples, que se quedaba parado frente a un motor sin hacer nada, con la mirada perdida en algún punto que no estaba ahí. Danny seguía llegando al taller todos los días, como si no pasara nada. Se saludaban con el mismo apretón de manos de siempre. Trabajaban juntos, codo a codo, debajo del mismo carro. Robert le sonreía cuando Danny contaba uno de sus chistes. Por dentro, cada una de esas sonrisas le costaba algo que no sabía nombrar. Empezó a seguir a Cheryl sin que ella lo supiera. Se estacionaba lejos del hospital, en un lote vacío desde donde alcanzaba a ver la entrada de empleados, y esperaba a que saliera. La vio, 2 veces en la misma semana, subirse a la camioneta de Danny en lugar de a la suya. La vio regresar a la casa 3 horas después de lo que decía que duraba su turno, con una explicación distinta cada vez, que se había quedado platicando con una compañera, que había parado a comprar algo para la cena, que el tráfico en la interestatal había estado pesado. Cada noche, antes de dormir, Robert repasaba una lista mental, los años que llevaban juntos, el día que nació Tyler en ese mismo hospital donde ahora ella trabajaba, el día que nació Ava,
La casa que habían comprado entre los dos con años de ahorro, los domingos, las vacaciones a la playa en San Diego, todo. Y encima de esa lista ponía una sola palabra, una y otra vez, hasta que de tanto repetirla dejaba de sonar como una palabra y empezaba a sonar como un martilleo. Traición. Robert había crecido sin padre, criado por su mamá y dos tíos en Glendale, en una casa donde el dinero nunca alcanzaba del todo. Desde chico se había prometido a sí mismo, según le contó una vez a Danny en una de esas pláticas que se dan trabajando debajo de un carro, que él iba a construir algo distinto, una familia completa, una casa propia, un negocio que no dependiera de nadie más. Para cuando conoció a Cheryl en una fiesta de un primo común, ya llevaba años trabajando ese plan pieza por pieza. Casarse con ella, tener a Tyler y después a Ava, comprar la casa en Rancho Santa Fe había sido, para Robert, la prueba de que ese plan había funcionado. Descubrir la traición no solo le rompió el presente. Le rompió, según diría después un psicólogo consultado por la fiscalía para entender el perfil del caso, la prueba misma de que su vida entera había servido para algo. Esa idea, más que los mensajes, más que las horas perdidas, fue la que empezó a pudrirse por dentro noche tras noche. Empezó a tomar, no mucho al principio. Una cerveza después del trabajo se volvió 3, y las 3 se volvieron una botella escondida detrás de las herramientas del taller, de esas que se guardan para que nadie pregunte. Un viernes, Cheryl le preguntó si estaba bien. Le dijo que lo notaba raro, distante, que hasta los niños se lo habían comentado. Robert le contestó que solo estaba cansado del trabajo, que había mucho carro entrando al taller esa temporada. Ella le creyó, o fingió creerle. Robert nunca lo supo con certeza, y esa duda también se le quedó pegada, sumándose a todo lo demás que ya cargaba. A finales de octubre fue el aniversario de bodas de Robert y Cheryl, 13 años. Robert había reservado, semanas atrás, mesa en el restaurante donde se habían comprometido, uno de mariscos cerca del río Salado. Esa noche, Cheryl llegó tarde, con una excusa sobre un cambio de turno de última hora que a Robert, con todo lo que ya cargaba en la cabeza, le sonó ensayada. Cenaron los dos, brindaron, se tomaron una foto que un mesero les ofreció hacer. En esa foto, que después la policía encontró guardada en el teléfono de Cheryl, Robert sonríe con una sonrisa que cualquiera que no supiera nada habría creído genuina. Esa misma semana, Robert escuchó, sin querer, una llamada que Cheryl contestó en el pasillo pensando que él seguía dormido. No alcanzó a distinguir las palabras completas, pero sí el tono, bajo, casi susurrado, el mismo tono que la gente usa cuando no quiere que nadie más escuche. Se quedó acostado, con los ojos cerrados, fingiendo dormir, mientras por dentro terminaba de unir cada pieza que llevaba semanas negándose a aceptar del todo. Las semanas siguientes, algo en Robert terminó de cerrarse por completo. Dejó de seguirla al hospital. Dejó de revisar el teléfono cada vez que ella se metía a bañar. Dejó de hacer preguntas, hasta de las que antes hacía por costumbre, como ¿cómo te fue hoy? No porque hubiera perdonado nada, porque ya había decidido algo, y lo que ya está decidido no necesita más pruebas. Empezó a comprar cosas que no explicó a nadie. Un bidón de gasolina extra que dejó en la cochera, entre las herramientas, diciendo que era para la podadora, aunque llevaban meses sin usarla porque contrataban a un muchacho del barrio para el jardín. Cables que sobraban del taller. Un par de latas de un solvente industrial que en el trabajo usaban para limpiar motores, pero que él empezó a llevar a la casa poco a poco, en pequeñas cantidades, sin que nadie lo notara, guardándolas al fondo del closet de la cochera. Nadie en la casa sabía para qué estaba juntando todo eso. Ni siquiera él, si alguien le hubiera preguntado en ese momento, habría podido explicarlo con palabras completas. Solo sabía que necesitaba tenerlo ahí, cerca, como quien junta piezas de algo que todavía no termina de imaginar del todo, pero que ya sabe que va a necesitar. La última semana de octubre, Robert le pidió a Danny que se encargara del taller solo por unos días. Le dijo que necesitaba tiempo con su familia, unas vacaciones cortas, algo sencillo. Danny le dio un abrazo y le dijo que contara con él para lo que necesitara, que no se preocupara por nada del negocio.
Robert no contestó nada. Solo asintió, con una calma que Danny después, en el interrogatorio, describiría como normal, como siempre, sin poder explicar por qué esa palabra normal se le había quedado atorada en la garganta al decirla. Esa semana Robert llevó a los niños al cine 2 veces. Les compró palomitas de más, los dejó quedarse despiertos hasta tarde un viernes viendo caricaturas en la sala, algo que Cheryl normalmente no permitía entre semana. A Cheryl la abrazó más de lo normal, la besó en la frente antes de dormir como no lo hacía desde hacía meses. Ella pensó que las cosas estaban mejorando entre ellos. Se lo comentó a una compañera del hospital, contenta, diciendo que sentía que Robert había vuelto a ser el de antes. Nunca imaginó que estaba viendo, sin saberlo, una despedida que ya llevaba fecha. La noche del crimen, un martes de noviembre, la temperatura en Avondale bajó a los 19 grados, fría para el desierto. El cielo estaba despejado, sin luna llena, solo un puñado de estrellas que se alcanzaban a ver a pesar de las luces del fraccionamiento. En la calle no se escuchaba nada más que el zumbido parejo de los aires acondicionados de las casas vecinas, ese sonido que en el barrio nadie nota hasta que falta. Cheryl llegó de su turno pasadas las 10 de la noche, con la bolsa del hospital todavía colgada del hombro. Los niños ya dormían desde hacía rato. Ava con la luz del pasillo prendida, como le gustaba, y Tyler con un libro de aviones abierto sobre el pecho. Robert la esperaba despierto en la sala, sentado en el sillón donde normalmente veían televisión los domingos, con la pantalla apagada y las luces bajas, solo la lámpara de la esquina prendida. Le dijo que quería hablar con ella. Cheryl, cansada después de 12 horas de turno, dejó la bolsa en el piso y se sentó frente a él, del otro lado de la mesa de centro. Y ahí, sin gritos, con una calma que a ella misma le pareció rara y que después, si hubiera podido contarlo, habría dicho que la asustó más que cualquier grito, Robert le dijo que sabía todo. Le dijo el nombre de Danny. Le repitió, casi de memoria, fragmentos de mensajes que había leído semanas atrás, palabra por palabra, como si los hubiera estado ensayando en la cabeza noche tras noche hasta aprendérselos. Cheryl no lo negó. Se quedó callada, con la mirada fija en la mesa de centro, y esa falta de negación, ese silencio que duró apenas unos segundos pero que a Robert le pareció una confesión completa, fue lo último que necesitaba para terminar de decidir lo que ya llevaba semanas decidiendo. Lo que pasó después, la fiscalía lo reconstruyó más tarde con la ayuda de la poca evidencia que quedó en la escena y con lo que un par de vecinos alcanzaron a escuchar desde sus recámaras. No hubo una pelea larga. No hubo gritos que despertaran de inmediato a toda la cuadra. Hubo un intercambio breve y tenso, apenas unas frases más y después silencio. Un silencio que, minutos más tarde, se rompió de golpe. Los vecinos que sí despertaron esa noche hablan de un ruido seco, aislado, seguido de otro, y después de un tercero, con segundos de diferencia entre cada uno. Uno de ellos, el señor que vivía justo enfrente, pensó al principio que eran cohetes de alguna fiesta tardía, algo común en el barrio los fines de semana, aunque esa noche era martes. Se asomó por la ventana. No vio nada fuera de lo normal. La casa de los Doyle seguía con las luces bajas como cualquier otra noche. Y después de esos 3 ruidos, nada. Ni gritos, ni pasos, ni puertas, ni el llanto que uno esperaría después de algo así. Ese silencio posterior a los ruidos fue, según dijeron después varios vecinos por separado, lo más difícil de sacarse de la cabeza. Porque un silencio así, en una casa con 2 niños, no es un silencio normal. Es un silencio que pesa. Robert se movió por la casa durante los siguientes minutos, con una calma que la investigación después describiría como metódica. No fue un arrebato de un segundo, de esos que uno ve en las películas. Fue algo que él ya había decidido, ensayado en su cabeza noche tras noche, hasta que el cuerpo ya sabía qué hacer sin que la mente tuviera que pensarlo 2 veces. Entró al cuarto de Tyler. Entró al cuarto de Ava. Lo que ocurrió ahí adentro, la fiscalía lo dejó asentado en el expediente con el lenguaje frío que usan los documentos legales. Heridas por arma de fuego, consistentes con un solo disparo cada una. Muerte instantánea, según el reporte forense.
No hicieron falta más palabras que esas para que el caso, dentro de la fiscalía, se conociera desde el primer día como uno de los más difíciles que había pasado por esa oficina en años. Después de eso, Robert bajó el bidón de gasolina y las latas de solvente que llevaba semanas juntando en el fondo del closet de la cochera. Roció el interior de la casa, empezando por la cocina y terminando en el pasillo de las recámaras, con el mismo cuidado metódico con el que revisaba un motor. No dejó nota. No dejó explicación de ningún tipo, ni para Danny, ni para sus padres, ni para nadie. A las 5:40 de la mañana, minutos después de que el vecino que salía a correr pasara frente a la casa sin tocar, sin escuchar nada raro, salvo ese silencio que después él mismo diría que se le había metido en el cuerpo sin que se diera cuenta. Robert salió por la puerta de la cochera, subió a su camioneta y arrancó calle abajo, en dirección a la autopista Interestatal 10. A las 5:45, la casa de los Doyle explotó. El estruendo se escuchó en un radio de varias cuadras. Ventanas de las casas vecinas se rajaron de un lado a otro. El techo de teja roja salió disparado en pedazos hacia el jardín y hacia la calle. Algunos fragmentos cayeron hasta 2 casas más allá. En segundos, lo que había sido una vivienda de un piso, con cochera doble y jardín de piedra como todas las demás del fraccionamiento, era una columna de fuego que iluminaba la calle todavía oscura, con un humo negro y espeso que empezó a subir derecho hacia el cielo sin viento que lo moviera. Los vecinos salieron en pijama, descalzos, gritando el nombre de la familia, sin saber si adentro había alguien. Alguien marcó al 911 antes de que terminara de sonar la primera alarma de auto activada por la onda expansiva. Otro vecino corrió hacia la puerta principal, pero el calor lo obligó a retroceder antes de poder acercarse siquiera al jardín. La operadora del 911 recibió, en menos de 3 minutos, 11 llamadas distintas reportando la misma explosión. En la primera de esas grabaciones, que después se hizo pública como parte del expediente, se alcanza a escuchar a una vecina gritando el nombre de Ava entre sollozos, preguntando una y otra vez si alguien había visto salir a los niños, sin que la operadora, del otro lado de la línea, tuviera ninguna respuesta que darle. El calor de las llamas se sintió hasta la banqueta de enfrente. Un vecino que intentó acercarse con una manguera de jardín, pensando que podía ayudar en algo antes de que llegaran los bomberos, tuvo que retroceder de inmediato. El fuego ya cubría toda la fachada y el humo negro, cargado del olor a plástico y a combustible quemado, obligaba a cualquiera a alejarse antes de poder respirar 2 veces seguidas. Los bomberos de Avondale llegaron en menos de 8 minutos, pero el fuego ya había consumido buena parte de la estructura. Trabajaron por más de 2 horas para controlarlo por completo, mientras la policía acordonaba la cuadra entera y pedía a los vecinos que se replegaran a media calle. Cuando por fin los bomberos pudieron entrar a revisar lo que quedaba, no encontraron sobrevivientes. Los vecinos, todavía en shock, se quedaron detrás de la cinta amarilla, muchos de ellos abrazados unos a otros, viendo cómo el humo seguía subiendo mucho después de que las llamas habían bajado. Una vecina, madre de un compañero de clase de Tyler, se quedó sentada en la banqueta de enfrente hasta que salió el sol, sin que nadie lograra convencerla de irse a su casa. Nadie entendía todavía lo que había pasado. Solo sabían que ahí, hacía apenas unas horas, vivía una familia completa que el día anterior había estado tan normal como cualquier otra en esa calle. La investigación se armó en cuestión de horas. Los peritos de la unidad de incendios determinaron, ya entrada la mañana, que la explosión no había sido un accidente de gas, como se pensó en un primer momento por la magnitud del daño, sino algo provocado de manera intencional. El patrón de quemado en el piso y las paredes, según explicaron después en un lenguaje que la fiscalía tradujo a términos simples para la prensa, mostraba que el fuego había iniciado en varios puntos de la casa al mismo tiempo, algo que no ocurre con una fuga de gas normal.
Las cámaras de seguridad de una casa vecina, de esas que la gente instala por su cuenta y que graban hacia la calle, habían captado la camioneta de Robert saliendo de la cochera minutos antes del estallido, con las luces apagadas, algo que ese vecino, al revisar la grabación esa misma mañana, describió como lo que más se le quedó grabado. Ver esa camioneta alejarse en silencio, sin luces, apenas unos minutos antes de que todo se iluminara de golpe. Ese video se volvió la primera pieza clave del caso y la policía lo tuvo en sus manos antes del mediodía. La policía emitió una alerta estatal con la descripción de Robert y de su camioneta antes de que terminara la mañana. La camioneta fue localizada esa misma tarde, abandonada en un estacionamiento cerca de la terminal de autobuses de Phoenix, a unos 40 minutos de Avondale. Adentro no había nada fuera de lo normal. Ni ropa, ni dinero, ni una nota, ni el teléfono celular de Robert, que nunca se volvió a encender después de esa madrugada. Robert Doyle había desaparecido. Mientras la policía trabajaba en la escena y en el rastreo de la camioneta, en el barrio se abrió otra parte de la historia. Danny Reyes, el socio del taller, se presentó por su cuenta a la estación de policía al día siguiente, temprano, después de enterarse de la noticia por un empleado del taller que le habló llorando antes de las 7 de la mañana. Lo llevaron a un cuarto pequeño, con una mesa metálica y una cámara en la esquina superior. Danny llegó pálido, con las manos temblando tanto que tuvo que sostener el vaso de agua con las dos manos para no derramarlo, repitiendo una y otra vez que él no sabía nada, que Robert nunca le había dicho nada raro, que si hubiera sospechado algo habría hecho algo para evitarlo. El detective a cargo, uno con más de 20 años trabajando homicidios en el condado de Maricopa, dejó que Danny hablara sin interrumpirlo durante varios minutos, tomando notas despacio, dejando que el silencio hiciera su trabajo entre pregunta y pregunta. Después, sin cambiar el tono de voz, sin levantar la vista de su libreta, le hizo una sola pregunta directa. ¿Sabe cuánto que usted y Cheryl tenían una relación? Danny se quedó callado. El silencio duró tanto que el detective no tuvo que repetir la pregunta. Se quedó ahí, esperando con la pluma detenida sobre el papel. Cuando por fin habló, Danny admitió la relación con la voz quebrada. Dijo que llevaba casi un año. Dijo que nunca pensó que Robert se enterara, que habían tenido mucho cuidado. Dijo, entre lágrimas, que si hubiera sabido lo que iba a pasar, jamás se habría acercado a Cheryl, que daría lo que fuera por regresar el tiempo. El detective anotó algo en su libreta y, sin levantar la vista todavía, le hizo una segunda pregunta. ¿En algún momento notó algo distinto en Robert? Algo que en ese momento le pareciera normal, pero que ahora, viendo todo esto, le parezca distinto. Danny tardó en contestar, con la mirada fija en la mesa. Al final dijo que, semanas antes, Robert le había dicho algo que en su momento tomó como una broma pesada, del tipo que uno dice cansado después de un mal día, que a veces pensaba que sería más fácil para todos si un día simplemente no despertaran. En ese momento, en el taller, con las manos llenas de grasa y una llave inglesa en la mano, Danny se había reído y le había dicho que no fuera dramático. Ahora esa frase no lo dejaba dormir, según él mismo reconoció frente al detective, con la voz cada vez más apagada. Antes de terminar, el detective le hizo una última pregunta a Danny, una que no tenía que ver con fechas ni con evidencia, sino con algo más simple. ¿Usted cree que Robert los quería? A Cheryl, a los niños. Danny se quedó viendo la mesa metálica un largo rato antes de contestar. Al final dijo que sí, que estaba seguro de que sí, que ese era justamente el problema, que un hombre que no quiere a su familia no llega a hacer algo así, que se necesita, según sus propias palabras, haber querido demasiado para terminar de esa forma. El detective no escribió nada después de esa respuesta, solo cerró la libreta. El interrogatorio se extendió por casi 3 horas. La policía revisó el teléfono de Danny, sus mensajes con Cheryl, sus movimientos de los últimos meses, sin encontrar nada que lo relacionara directamente con lo ocurrido esa madrugada. Danny no fue detenido.
Salió de la estación pasado el mediodía y, según contaron después vecinos que lo vieron, se quedó sentado en su camioneta en el estacionamiento por más de una hora antes de encender el motor. La búsqueda de Robert Doyle se extendió por semanas y en algún momento involucró no solo a la policía de Avondale, sino también al Buró Federal de Investigaciones, dado que existía la posibilidad de que hubiera cruzado a otro estado o incluso a México. Se armaron equipos que revisaron cámaras de la terminal de autobuses de Phoenix, registros de tarjetas bancarias, cruces fronterizos hacia el sur, e incluso reportes de vuelos comerciales desde los aeropuertos cercanos. Encontraron un cargo con su tarjeta de débito en una gasolinera cerca de Yuma, la tarde del mismo día de la explosión, alrededor de las 3 de la tarde. Una cámara de esa gasolinera lo captó llenando el tanque de un vehículo distinto al suyo, uno que hasta ese día nadie logró identificar con certeza, y comprando agua y comida enlatada, como quien se prepara para un trayecto largo. Después de eso, nada. Ni un cargo más en sus cuentas, ni una cámara más, ni un testigo que dijera haberlo visto con claridad. Se armaron equipos de búsqueda con perros rastreadores en el desierto entre Yuma y la línea fronteriza, una zona conocida por sus rutas de cruce no vigiladas, con temperaturas que durante el día siguen siendo letales incluso en noviembre. Se revisaron rutas de autobús interestatal, estaciones de tren de carga, e incluso reportes de personas que cruzaban a pie por zonas remotas del desierto de Sonora. Nada. Un mes después de la explosión, un cazador reportó haber visto una fogata solitaria en una zona despoblada cerca de Ajo, Arizona. La policía llegó horas después. Encontraron cenizas frías y nada más. No había forma de confirmar si tenía relación con el caso. 6 meses después, alguien reportó a un hombre con las características de Robert trabajando en un rancho cerca de la frontera con Sonora. Cuando la policía llegó a verificar, el hombre resultó ser alguien completamente distinto, un trabajador agrícola que ni siquiera hablaba inglés y que se asustó al ver llegar tantas patrullas. Cada pista terminaba igual, en nada. La noticia saltó de los medios locales a los nacionales en menos de 2 días. Un padre de familia que mata a su esposa y a sus 2 hijos, incendia la casa y desaparece sin dejar rastro tiene todos los ingredientes para acaparar noticieros durante semanas, y así fue. Camarógrafos de varias cadenas se instalaron frente a la cinta amarilla desde la primera mañana. Vecinos que apenas conocían a la familia de vista terminaron dando entrevistas frente a cámara, algunos llorando, otros repitiendo una y otra vez que jamás lo hubieran imaginado de Robert, que era el más buen agente de toda la cuadra. A los 4 días, la Fiscalía del Condado organizó una conferencia de prensa. El fiscal a cargo, de pie frente a un atril con el escudo del condado de Maricopa detrás, confirmó lo que ya se sospechaba, que se trataba de un triple homicidio seguido de un incendio provocado y que el principal y único sospechoso era Robert Doyle, esposo y padre de las víctimas. Pidió a cualquier persona con información sobre su paradero que llamara a una línea directa habilitada para el caso. Esa línea recibió, solo en la primera semana, más de 300 llamadas, la gran mayoría de gente que aseguraba haberlo visto en algún lugar de Arizona, de California o incluso de Texas. Ninguna de esas llamadas llevó a nada. La escuela de Tyler organizó, 2 semanas después, un pequeño homenaje en el patio central, con globos blancos que los compañeros de su salón soltaron una mañana antes de entrar a clases. La maestra de Tyler guardó durante meses un dibujo que él había hecho apenas unos días antes de la explosión. Un avión sobrevolando una casa con techo rojo, algo que ella no se atrevió a tirar ni a devolver, y que terminó entregando personalmente a los abuelos. En el club de natación, la entrenadora de Ava pidió que se dejara vacío, por el resto de la temporada, el carril que la niña usaba siempre para entrenar, el número 4, el más cercano a las gradas. Nadie lo cuestionó. Los demás niños del equipo, sin que nadie se los pidiera, empezaron a nadar ese carril solo en las competencias, nunca en los entrenamientos normales, como si supieran, a su manera, que ese espacio seguía siendo de alguien. Mientras tanto, el trabajo de campo de los investigadores seguía adelante sin descanso.
Agentes del FBI, apoyados por la Policía Estatal de Arizona, entrevistaron a decenas de personas cercanas a Robert, compañeros del taller, un primo que vivía en Tucson, un antiguo maestro de la secundaria donde había estudiado, incluso a un excompañero del ejército, porque Robert había servido brevemente en la Guardia Nacional cuando era joven, antes de dedicarse por completo al taller. Ninguno de ellos aportó una pista que llevara a algún lugar concreto. Todos coincidían en algo parecido, que Robert era un hombre tranquilo, que no tenía antecedentes de violencia, que jamás lo habrían imaginado capaz de algo así. Una compañera de trabajo de Cheryl, la misma que había trabajado 8 años a su lado, fue entrevistada por los investigadores como parte del protocolo estándar, para descartar que ella hubiera sabido algo de la relación con Danny o de algún riesgo que Cheryl le hubiera mencionado. La compañera rompió en llanto durante buena parte de la entrevista, repitiendo que Cheryl le había comentado, apenas unas semanas antes, que sentía que Robert por fin había vuelto a ser el mismo de siempre, que las cosas en la casa estaban mejor que en meses. Esa frase, guardada en el expediente entre decenas de páginas de declaraciones, se volvió, con el tiempo, una de las más difíciles de leer para quienes trabajaron el caso. La Fiscalía de Arizona presentó cargos formales contra Robert Doyle por 3 cargos de homicidio en primer grado y por el uso de un artefacto incendiario, aún sin tenerlo detenido. Algo permitido dentro del sistema legal cuando existe evidencia suficiente para sostener la acusación ante un jurado, aunque el acusado no esté presente. En el sistema, su nombre quedó registrado como fugitivo activo, con orden de aprehensión vigente en todo el país y notificación a Interpol para el caso de que intentara salir de Estados Unidos. Un gran jurado del condado de Maricopa se reunió 5 semanas después de la explosión para revisar la evidencia presentada por la Fiscalía. En términos simples, un gran jurado es un grupo de ciudadanos comunes al que se le muestra la evidencia de un caso para decidir si existen elementos suficientes para acusar formalmente a alguien, sin necesidad de que esa persona esté presente en la sala. Después de escuchar al detective a cargo, a un perito de incendios y a un representante de la Fiscalía, el jurado determinó que sí había elementos de sobra para acusar a Robert Doyle de manera formal. El caso, legalmente, sigue abierto hasta el día de hoy. No hay fecha de juicio porque no hay acusado presente para sentarse frente a un jurado. Los documentos de la Fiscalía describen con detalle la evidencia recabada, el video de la cámara vecina mostrando la camioneta saliendo sin luces, los registros de compra de gasolina y solvente en las semanas previas al crimen, los mensajes en el teléfono de Cheryl que la policía logró recuperar de los servidores del proveedor de telefonía y el testimonio completo de Danny Reyes. Todo eso confirma, sin lugar a dudas dentro del expediente, lo que pasó esa noche. Nada de eso dice, hasta el día de hoy, dónde está Robert. El taller mecánico de la avenida Dizard cerró 2 meses después de la explosión. Danny intentó mantenerlo abierto solo, pero los clientes dejaron de llegar, algunos por respeto, otros porque simplemente ya no podían entrar a ese lugar sin pensar en lo que había pasado. Danny se mudó de Avondale poco después, dicen que a otro estado, y nadie en el barrio volvió a saber de él directamente. Algunos vecinos dicen que sigue cargando esa última pregunta del detective como una piedra que no se puede soltar y que cambió de trabajo, de nombre en redes sociales, casi de vida entera. Los padres de Cheryl se hicieron cargo de organizar los funerales, algo que ningún abuelo debería tener que hacer por sus propios nietos. Fueron 3 cajas, una junto a la otra, en un panteón al sur de Avondale, un miércoles por la tarde con más de 300 personas presentes, muchas de ellas vecinos que apenas conocían a la familia de vista. La lápida de los niños tiene, hasta hoy, juguetes pequeños que la gente del barrio sigue dejando, años después, sin que nadie se ponga de acuerdo en quién empezó esa costumbre. Un avioncito de plástico para Tyler, una muñeca pequeña para Ava. Alguien los repone cada vez que el sol y la lluvia los desgastan. El terreno donde estaba la casa se quedó vacío.
La constructora que manejaba el fraccionamiento ofreció reconstruir y venderlo de nuevo, pero nadie quiso comprarlo, ni siquiera con un descuento considerable. Hoy sigue ahí, cercado con una malla ciclónica ya oxidada, con pasto seco creciendo entre los restos de la banqueta original, mientras las casas de alrededor siguen su vida normal. Niños en bicicleta, carne asada los domingos, aire acondicionado prendido todo el año. La gente que pasa por esa calle en auto, sin saber la historia, solo ve un terreno baldío entre dos casas iguales, como tantos otros que hay en cualquier fraccionamiento de Arizona. Los que sí saben, bajan la velocidad sin darse cuenta cada vez que pasan. El vecino que salía a correr esa madrugada, el mismo que se detuvo a media cuadra y decidió no tocar, dejó de correr por esa calle durante casi un año. Cuando por fin volvió a hacerlo, contó después, cambiaba de acera automáticamente al llegar a la altura del terreno baldío, sin pensarlo, como si el cuerpo recordara algo que la mente prefería no repasar. La abuela de Tyler y Ava, la mamá de Cheryl, dejó su trabajo de medio tiempo en una tienda de telas para poder acompañar a su esposo, que después de la tragedia empezó a tener problemas serios de salud, del corazón primero y después de otro tipo, de esos que los médicos relacionan con el estrés acumulado que no encuentra dónde salir. En una entrevista breve que dio a un noticiero local, ya pasado más de un año, dijo una sola frase que los productores decidieron dejar como cierre de su reportaje: que lo más difícil no había sido enterrar a sus nietos, sino seguir viviendo en la misma ciudad donde todo eso había pasado, sabiendo que la respuesta de por qué seguía, en algún lugar, sin encontrarse. 2 años después de la explosión, un excursionista encontró unas botas de trabajo enterradas a medias cerca de un cañón al sur de Ajo, no muy lejos de donde meses atrás se había reportado aquella fogata solitaria. La policía envió un equipo a la zona y las botas fueron enviadas a un laboratorio para comparar cualquier rastro biológico con el perfil genético de Robert que la fiscalía tenía archivado desde el inicio del caso. El resultado nunca fue concluyente. Habían pasado demasiado tiempo expuestas al sol y a la arena del desierto como para obtener una muestra confiable. El detective a cargo, al comentarlo años después, diría que ese fue, de todos los momentos de la investigación, el que más cerca estuvieron de una respuesta real, y también el que terminó dejando la puerta más abierta a la duda. Los padres de Cheryl presentaron, un año después, una demanda civil contra los bienes de Robert Doyle, principalmente contra su parte del taller y una cuenta de ahorro que había quedado congelada desde la desaparición. El proceso sigue su curso lento dentro de los juzgados civiles del condado. Un trámite frío y burocrático que contrasta, según comentó una vez la abuela de los niños en una entrevista breve con un noticiero local, con la magnitud de lo que en realidad se perdió esa noche. El expediente del caso, en las oficinas de la Fiscalía del Condado de Maricopa, sigue etiquetado como activo. Ahí adentro está todo: las fotografías de la escena, las declaraciones de cada vecino que escuchó algo esa noche, el mapa completo de la búsqueda en el desierto entre Yuma y la frontera, la lista de cada gasolinera revisada en un radio de 300 kilómetros, los nombres de cada agente federal y estatal que trabajó el caso en algún momento de estos años. Con el paso de los años, el caso de Robert Doyle se volvió, dentro de la propia fiscalía, un ejemplo que se menciona en capacitaciones a nuevos investigadores, no tanto por lo complicado de la evidencia, que en realidad fue clara desde los primeros días, sino por lo que representa: la distancia enorme que puede existir entre conocer a alguien durante 15 años y conocerlo de verdad. Danny lo repitió una sola vez, en la única entrevista que aceptó dar antes de desaparecer del ojo público, cuando un periodista le preguntó si alguna vez había sentido miedo de Robert antes de esa noche. Contestó que no, ni una sola vez, y que esa era, para él, la parte que nunca iba a poder explicarle a nadie que no hubiera vivido algo parecido. Lo único que no está en ese expediente, y que probablemente nunca va a estar, es una respuesta a la pregunta que el mismo detective se sigue haciendo hasta hoy, según comentó en una entrevista años después del caso, ya cerca de su retiro.
Si Robert Doyle sigue vivo en algún lugar, quizás no muy lejos de ahí, o si el desierto de Arizona, tan grande y tan callado, terminó guardando ese último secreto para siempre, como ha guardado tantos otros a lo largo de los años. Hoy, en Rancho Santa Fe, hay familias que llegaron después de todo esto, que compraron su casa sin saber lo que había pasado a 2 cuadras de distancia, y que un día, platicando con algún vecino antiguo, se enteran de golpe de la historia completa. La reacción, cuentan los que llevan más tiempo ahí, es siempre la misma. Un silencio incómodo, seguido de la misma pregunta que nadie ha podido contestar en todos estos años. ¿A dónde se va un hombre así, cuando ya no tiene nada que lo esté esperando de vuelta? Si esta historia te dejó pensando, no eres el único. Hay muchas más como esta, de gente común, de vecinos, de familias que uno cree conocer por completo hasta que un día descubre que no conocía nada. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más se te quedó grabado de esta historia, o si tú también recuerdas algún caso parecido en tu ciudad. Y si quieres, quédate, porque la próxima historia también empieza como algo completamente normal.